Doctora de la Cruz, desarrolle su tema de salud, por favor. Sí, muchas veces hay personas que dirían de manera alegre, quieren hacerse pruebas de laboratorio continuamente. Y esto no es necesario, ¿eh? O sea, hay que usar, diríamos, un criterio para hacerlo, como diríamos, prueba diagnóstica, aunque no, sí podría hacerse una persona anualmente un hemograma, glicemia, una rutina de laboratorio, dependiendo sobre todo cuando va a hacerse una evaluación, diríamos, de su sistema general, cómo anda, no pasa nada. O sea, lo veo dentro de la lógica. Pero querer hacérselo continuamente también no tiene por qué. Le digo esto porque en realidad nosotros los médicos mandamos a hacer una rutina de laboratorio en muchos casos. La llamamos rutina, un hemograma, una orina, un coprológico y hasta una glicemia, a ver cómo anda el azúcar. Cuando hacemos esto, una persona, diríamos, viene con un proceso febril, pues obligatoriamente para descartar o para orientarnos hacia dónde va, pues ese hemograma dice mucho en cuanto a si está los glóbulos blancos, que es el mecanismo de defensa que se puede ver a través de la sangre con el hemograma. Uno puede ver si hay un proceso viral o bacteriano, dependiendo de cómo estén estos niveles de glóbulo blanco y hacia dónde se dirige una curva que manejamos. También igual vemos si hay anemia en el paciente por la cantidad de glóbulos rojos que tiene, y cuando hacemos la orina en ese proceso febril también buscamos a ver si hay una infección. Cuando también mandamos un coprológico, andamos buscando ese patrón que puede ser secuencial en cuanto a lo que estamos sospechando, ¿verdad? O sea, hay un criterio de buscar cuando hay, diríamos, alguna queja o algún síntoma con el que viene el paciente. Entonces, cuando hacemos la glicemia, de ahí entonces se puede desprender otros análisis cuando encontramos una glicemia alterada, como la hemoglobina glicosilada o la curva de tolerancia, para determinar si el paciente es diabético, si ese azúcar cambió de repente o si se ha mantenido así por mucho tiempo. O sea, cuando queremos especificar con esos estudios. Igual pasa, otro que usamos, diríamos como rutina, el colesterol y triglicéridos, que lo han oído bastante para ver cómo están las grasas, pero esto ya depende de si tengo un niño obeso, podría hacérselo, como también si es un adulto que hay que investigar de manera rutinaria, le digo. Igual pasa cuando entonces sospechamos de alguna patología renal, ya sea porque el paciente sea diabético, sea hipertenso, sea con historia de infecciones frecuentes de orina. Entonces ahí pedimos urea y creatinina, que es como ese riñón va, diríamos, filtrando esos desechos y entonces lo podemos corroborar con los niveles en sangre, si esos desechos están bien eliminados por el riñón. Y ahí vemos cómo anda funcionando ese riñón. Entonces, cuando pedimos urea y creatinina, también es con un criterio de buscar alguna anomalía, pero también, como le digo, porque el paciente puede tener historia de parientes con problemas de insuficiencia renal, o es una persona que toma muchos medicamentos antiinflamatorios y yo quiero ver cómo está procesando y manejando ese riñón. Entonces el criterio para hacer esas pruebas también existe. No es de manera alegre, como le digo, es con criterio buscando algún problema. Igual pasa con otras pruebas, ya diríamos más específicas, que ustedes han oído, de las pruebas hepáticas, las que para ver cómo está funcionando el hígado, las pruebas para páncreas. O sea, así órgano por órgano puede el médico determinarlo con pruebas de laboratorio, pero siempre con un criterio, siempre buscando algún diagnóstico, diríamos, alguna sospecha de cualquier diagnóstico. Uno que no puedo dejar de decirles es la tipificación, que ese sí es un análisis que deben conocer todo el mundo, su tipo de sangre, para problemas que sucedan de emergencia, saber qué tipo de sangre es.
Hoy en día, pues ya hay documentos que lo especifican, sobre todo diríamos, su cédula debe especificarlo, y esos son de las pruebas que sí son básicas en un paciente. Cuando tenemos niños, depende también lo que busquemos, sobre todo desde que nacen se le hace la falsemia, a ver si tiene el factor de falsemia en ellos para posteriores eventos que puedan suceder. Entonces es importante que sepan que sí, que se pueden hacer sus pruebas de laboratorio indicadas por el médico de manera, diríamos, una vez al año, no pasa nada, pero siempre cuando el médico la busca es buscando algo específico o tratando de descartar alguna patología, pero es importante también saber sus valores de vez en cuando para saber cuando hay también cambios o procesos que entonces pueda determinar el diagnóstico preciso.